¿Alguna vez te has sentido absolutamente seguro de algo, solo para ver cómo tus convicciones más profundas se desmoronan ante un evento inexplicable? Imagina vivir en un mundo donde la fe es un pilar inquebrantable para millones, pero para ti no pasa de ser una colección de supersticiones vacía. Esta es una historia que se sumerge en las profundidades del alma mexicana, donde la Virgen de Guadalupe no es solo una imagen sino un lazo sagrado, la identidad misma de un pueblo. ¿Cómo es posible que una figura tan reverenciada, objeto de milagros y devoción durante siglos, sea de repente blanco de un ataque tan audaz? ¿Y qué sucede cuando lo intocable es, de hecho, desafiado? Prepárate para un viaje que va más allá del dogma, tocando las heridas abiertas de un corazón escéptico y la fuerza inquebrantable de la creencia popular. En el corazón palpitante de la Ciudad de México, bajo la sombra imponente de la Basílica de Guadalupe, millones de almas encuentran refugio y esperanza. Isan, santuario que no se limita a paredes de piedra. Vive en la memoria colectiva, en las oraciones susurradas, en los ojos llenos de fe. Cada año, ríos de peregrinos confluyen hacia este epicentro de devoción, buscando la gracia de la Virgen que, según la creencia, protegió a México a través de los siglos. Desde la mística aparición a Juan Diego dicen que la imagen en la tilma del humilde indígena es la prueba viviente de un milagro continuo, un símbolo de resistencia y de amor incondicional que trasciende el tiempo. Pero ¿y si alguien en su búsqueda de una verdad diferente decidiera sacudir esa base tan sólida? Nuestra historia te invita a cuestionar lo que consideras verdad absoluta. ¿Podría la fe ser más que rituales y dogmas? ¿Algo que reside en la esencia misma de la humanidad? ¿En su necesidad de creer, de pertenecer? ¿O sería una trampa? ¿Un velo que oscurece la razón? El pastor Ricardo Mendoza, nuestro protagonista, es la personificación de este dilema. Un hombre de fe, sí, pero de una fe forjada en el dolor y la desilusión. Él es la voz del escepticismo, el grito contra lo que él considera idolatría. Y su viaje está a punto de chocar con la fe más profunda y arraigada de una nación. Ricardo es un líder carismático, con la retórica afilada y la presencia magnética que arrastra multitudes. Pero detrás del púlpito reside un pasado doloroso en la imagen de su madre, Elena, languideciendo por una enfermedad incurable, mientras sus súplicas a la Virgen de Guadalupe parecían resonar en el vacío. Aquella experiencia transformó al niño creyente en un hombre convencido de que la fe ciega es un veneno, una falsa promesa. Él se ve como un libertador, alguien destinado a levantar el velo de la ilusión y guiar a las almas hacia una fe pura, despojada de cualquier imagen o intermediario. Su ambición es noble en su esencia, pero su método es avasallador, alimentado por un orgullo que le impide ver más allá de su propia verdad. Él cree tener la respuesta, la clave para la verdadera liberación espiritual. Pero ¿qué sucede cuando esa verdad choca con algo más grande de lo que puede comprender? Algo que trasciende la lógica y la razón. Su convicción inquebrantable, la misma que lo impulsa, será su mayor obstáculo. Está a punto de descubrir que la fe no se limita a libros y sermones, que pulsa en las venas de un pueblo, manifestándose de formas que desafían cualquier explicación racional. La ironía es que, al intentar demoler lo que él considera ídolos, Ricardo puede estar a punto de confrontar el mayor de todos los misterios. Imagina la tensión en el aire, palpable como la humedad antes de una tormenta. La Ciudad de México, un crisol de culturas y creencias, está a punto de presenciar un choque sin precedentes. De un lado, la tradición milenaria, la devoción de generaciones, la promesa de milagros que moldearon la historia de un país. Del otro, la voz impetuosa de la modernidad, el deseo de purificar, de romper con el pasado. Ricardo, en su cruzada, no percibe la telaraña de emociones e historias que tejen la fe en Guadalupe, la forma en que se ha enraizado en el alma de cada mexicano, convirtiéndose en más que religión. Es cultura, es identidad, es resistencia. ¿Será posible que la fe sea tan vasta y compleja
que ninguna perspectiva pueda contenerla? ¿Y qué sucede cuando el orgullo humano choca con la humildad de lo sagrado? La historia que se desarrolla aquí es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de la creencia, sobre lo que nos conecta y lo que nos separa. Es una exploración de la delgada línea entre la devoción ciega y el escepticismo intransigente, y las consecuencias que surgen cuando esa línea se cruza. La Basílica de Guadalupe, silenciosa y majestuosa, guarda secretos que el pastor Ricardo está a punto de desvelar, de una forma que jamás podría imaginar. Su viaje lo llevará a un punto de no retorno, donde sus certezas serán puestas a prueba al límite. Ver aquí la fe, para Melones, no es una elección racional, sino una necesidad profunda, una herencia que trasciende generaciones. La premisa de su cruzada, liberar a la gente de falsos dioses, lo pondrá en rumbo de colisión con la esencia misma de la espiritualidad mexicana. Pero lo que encontrará no será el vacío que esperaba, sino una fuerza indomable que desafía la lógica, una belleza que él había rechazado ciegamente. ¿Cómo reaccionarías si todo en lo que crees fuera súbitamente sacudido? Y si la respuesta estuviera en algo que siempre... Ricardo está a punto de descubrir que la fe genuina no se limita a interpretaciones estrictas o a una búsqueda de pureza, sino que reside en la capacidad de aceptar el misterio, de respetar lo sagrado en sus múltiples formas. Su historia es un espejo para todos nosotros, una invitación a cuestionar nuestras propias convicciones y a estar abiertos a lo que está más allá de nuestra comprensión. La tensión está en el aire, las emociones a flor de piel. La pregunta resuena: ¿qué es más peligroso, la fe ciega o el escepticismo absoluto? El viaje de Ricardo nos obligará a confrontar esa cuestión. Aprenderá que la fe, muchas veces, florece en los lugares más inesperados, manifestándose de maneras que desafían la razón y las definiciones humanas. Y lo que está en juego no es solo su propia convicción, sino la armonía de una nación entera. Su lucha interna se convertirá en el escenario de una revelación que puede cambiarlo todo, para él y para aquellos que lo rodean. Este no es solo sobre fe y milagros. Es sobre la jornada humana de autodescubrimiento, sobre el precio del orgullo y la belleza de la humildad. Es sobre las cicatrices que nos moldean y las lecciones que nos transforman. Ricardo está a punto de descubrir que la verdadera libertad no se encuentra en el rechazo de lo diferente, sino en la capacidad de abrazar la totalidad de la experiencia humana, incluyendo el misterio. ¿Y tú? ¿Estás listo para embarcarte en esta jornada de fe, escepticismo y redemption? Mientras observas esta historia, te invito a unirte a nosotros. Cada nueva parte de este viaje puede sorprenderte, y al suscribirte, nunca te perderás un momento de esta transformación. Si estás aquí y te importa lo que viene a continuación, suscríbete ahora y acompáñanos en cada paso. Quién sabe lo que vendrá después, pero una cosa es segura: la aventura apenas comienza. Ahora, quiero saber desde dónde nos estás viendo. ¿De qué ciudad, estado o país? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte tu historia con nosotros. El escenario estaba listo para la colisión, un domingo por la mañana, con las cámaras transmitiendo en vivo para miles de hogares mexicanos. El pastor Ricardo Mendoza subió al púlpito de su iglesia. Su voz, normalmente un bálsamo para sus fieles, resonaba con una intensidad inusual, casi febril. Habló sobre la libertad, sobre la verdad que él creía haber encontrado en las Escrituras, y sobre la necesidad de romper las cadenas de la tradición. Sus ojos brillaban con la convicción inquebrantable de un hombre que se ve a sí mismo como un heraldo del cambio, un faro de luz en medio de lo que él consideraba la oscuridad de la idolatría. La tensión en el aire era casi palpable, una energía eléctrica que presagiaba la tormenta. Con un gesto dramático, Ricardo empuñó una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, de esas que se venden en cualquier esquina de la Ciudad de México. La imagen, tan sagrada para tantos, parecía insignificante en Sasme. Sus labios se movieron rápidamente, pronunciando palabras duras, cortantes como cuchillas. La llamó pedazo de yeso sin poder, una invención humana que desviaba la fe del verdadero camino. En ese momento no veía el dolor que sus palabras causarían,
solo la liberación que imaginaba estar proporcionando. Sus fieles, algunos perplejos, otros asintiendo con la cabeza, observaban el espectáculo. Entonces llegó el momento que sellaría el destino de ese día, y por extensión, el suyo. Propio con un grito de desafío que reverberó por el templo y por las ondas de radio, Ricardo lanzó la imagen al suelo. Un sonido seco y amortiguado resonó, y la pequeña virgen se hizo añicos. Un silencio gélido se apoderó de la congregación. No hubo murmullos, no hubo gritos inmediatos, solo una quietud aterradora, como si el aire hubiera sido succionado del ambiente. Era el silencio que precede al caos, la calma antes de la tormenta perfecta que él había, sin saberlo, invocado. La noche, como Hegeru de Povorau, explotó en las redes sociales. Una cámara de un fiel había grabado el momento exacto, y el video se extendió como un virus incontrolable. En cuestión de horas, la indignación se transformó en un clamor nacional. Católicos devotos se sintieron ultrajados en su fe más íntima. Periodistas, antes curiosos, ahora se agolpaban frente a la iglesia de Ricardo, ávidos de reacciones y de más combustible para la hoguera. México, un país donde la Virgen de Guadalupe es más que religión, es el alma misma, estaba en shock. Líderes religiosos de diversas denominaciones, incluso algunos evangélicos, condenaron abiertamente las acciones de Ricardo. La polarización se instaló, mientras algunos de sus propios fieles que antes lo seguían ciegamente, comenzaron a cuestionar la virulencia de su retórica, la duda plantada en sus corazones. Lo admiraban por su pasión, pero la agresión contra un símbolo tan universalmente amado los hizo dudar. La semilla de la discordia, sembrada por él mismo, comenzaba a germinar en su propio suelo, mostrando que no toda convicción puede imponerse sin costo. La tensión escaló cuando el padre Juan, un sacerdote católico venerado por su paciencia y sabiduría, emergió como un faro de resistencia pacífica. Con una serenidad que contrastaba con el fervor de Ricardo, convocó a los fieles, cientos, luego miles, de devotos católicos se reunieron frente a la iglesia del pastor Mendoza. No había gritos ni violencia, solo una vigilia silenciosa, un mar de rostros suplicantes, cantando himnos antiguos y recitando el rosario. La Basílica de Guadalupe, a pocos kilómetros de allí, también se llenaba de oraciones, como un eco silencioso de resistencia. La visión de aquella multitud, una demostración pacífica de fe y dolor, comenzó a corroer el blindaje de Ricardo. Los observaba desde la ventana de su gabinete, sintiendo la presión abrumadora de aquel plantón silencioso. Aquello no era una oposición ideológica, era la expresión de una fe profunda, una herida abierta en millones de corazones. Pero el golpe más duro vendría de donde menos lo esperaba. La salud de su mamá, Elena, que siempre tuvo una devoción discreta a la Virgen, comenzó a empeorar misteriosamente. Cada tos, cada suspiro difícil de su madre, era una puñalada en su alma. La enfermedad de Elena se agravaba cada día. Aquella misma mujer que en su infancia él había visto arrodillarse ante la Virgen pidiendo por un milagro que nunca llegó, ahora estaba languideciendo nuevamente. Pero, esta vez, el dolor de Ricardo no era solo por la enfermedad de ella, sino también por la incipiente culpa que comenzaba a corroer su certeza. Él, que había predicado la liberación, ahora veía a su propia madre, el vínculo más precioso con su infancia, sucumbiendo a una enfermedad sin explicación clara, justo en medio del torbellino que él había creado. En medio del caos exterior, el conflicto interno de Ricardo se profundizaba, se veía atrapado entre la retórica que había construido y la realidad del dolor de su madre. Sus noches eran consumidas por un insomnio torturante, acechado por las imágenes de la multitud fuera de su iglesia y por el rostro pálido de Elena en el hospital. Intentaba racionalizar, encontrar explicaciones lógicas para todo, pero la enfermedad de su madre, tan ligada a lo que él había hecho, parecía desafiar cualquier lógica, un castigo divino que no podía ignorar. Lupe, una joven de su congregación, con su inteligencia y una mirada inquisitiva, percibía la lucha de Ricardo. No lo confrontaba directamente, pero sus preguntas sutiles, sus observaciones sobre la fe del pueblo y la devoción de su propia abuela plantaban semillas de duda en la mente del pastor. Lupe representaba a la nueva generación
dividida entre la modernidad y la tradición, y su confusión reflejaba la de muchos que estaban perdidos en el torbellino de eventos. Lo forzaba, aunque indirectamente, a ver la fe no solo como un conjunto de reglas, sino como un sentimiento profundo y complejo. Don Ramón, un señor mayoere y líder comunitario católico, emergió como la voz de la indignación popular. Con el rostro marcado por el tiempo y la fe, se apostaba en la primera línea de la vigilia, un símbolo de la resistencia cultural. Su fisonomía, antes impasible, ahora reflejaba el dolor de un pueblo herido. Él representaba la esencia de la devoción inquebrantable, y su mirada, aunque sin odio, era un recordatorio constante de la ofensa que Ricardo había cometido a la presencia de don Ramón. Era un peso aún mayor sobre los hombros del pastor. Los medios, voraces por una historia de conflicto y drama, transformaron el enfrentamiento en noticia nacional. Debates acalorados se apoderaban de los programas de radio y televisión, dividiendo la opinión pública. El nombre del pastor Ricardo, antes sinónimo de un evangelismo ascendente, ahora era sinónimo de controversia e intolerancia. Sus planes de construir un imperio de fe parecían desmoronarse ante sus ojos, reemplazados por una imagen de intransigencia y falta de respeto. Estaba perdiendo el control de la narrativa, y el peso de la opinión pública era insoportable. La iglesia de Ricardo, antes un refugio, se convirtió en un lugar sitiado. Las puertas, antes abiertas a todos, ahora parecían barricadas, protegiéndolo de un mundo que él había provocado. Los sermones, antaño llenos de fuego y pasión, ahora llevaban un tono de defensividad, casi de desesperación. Sus fieles más cercanos intentaban apoyarlo, pero incluso ellos sentían el abismo que se abría entre su visión y la realidad de la calle, del dolor colectivo que se expresaba en cada oración silenciosa desde el exterior. Mientras tanto, en la Basílica de Guadalupe, las oraciones se intensificaban. Fieles de todas las edades, en un movimiento espontáneo de solidaridad y fe, se turnaban en vigilias de oración, cantando himnos y pidiendo la intercesión de la Virgen. La atmósfera allí era de unidad y esperanza, un contraste marcado con la tensión que rodeaba la iglesia de Ricardo. Era un recordatorio del poder de la fe unida, de la fuerza que emerge cuando millones de corazones laten al unísono, buscando consuelo y protección. Ricardo, atrapado en su propio laberinto de culpa y orgullo, se veía cada vez más aislado. Sus amigos más antiguos, pastores de otras denominaciones, dudaban en apoyarlo públicamente, temiendo la repercusión negativa. Su familia, excepto Elena, lo presionaba para que se disculpara, para que reculara antes de que la situación se volviera irreversible. Pero su orgullo, su punto débil, le impedía ceder. Todavía creía que tenía razón, que su verdad prevalecería, incluso si eso le costaba todo. Cada día que pasaba, la presión aumentaba. El conflicto ya no era solo sobre fe, sino sobre respeto, sobre la identidad de un pueblo. Ricardo había desafiado algo que estaba más allá de su comprensión, una telaraña invisible de creencias y emociones que conectaba a millones de mexicanos con la figura de la Virgen. Había subestimado la fuerza del simbolismo cultural, la manera en que la fe se entrelaza con la historia, la memoria y el alma misma de una nación. Y el precio de su arrogancia estaba comenzando a cobrarse. La imagen de la Virgen de Guadalupe, tan despreciada por él, ahora parecía omnipresente, observándolo desde cada rincón de la ciudad, desde los ojos de los fieles que lo rodeaban. Cada mirada, cada murmullo, era un recordatorio de su transgresión. Se sentía como un extranjero en su propia tierra, un paria en un país que, para él, debería estar siendo liberado. Pero la liberación que él buscaba se estaba transformando en prisión, una jaula construida por sus propias manos, por su intransigencia y falta de empatía. El punto de inflexión estaba cerca. Un momento en que la realidad chocaría con sus convicciones más arraigadas. La enfermedad de Elena, el clamor de la multitud, la soledad creciente, todos estos elementos se acumulaban, empujando a Ricardo al borde de un abismo. Estaba a punto de descubrir que la fe no se domina, sino que se siente, y que el milagro puede manifestarse de formas que desafían la lógica, forzándolo a reevaluar todo lo que creía ser verdad. La tormenta apenas comenzaba, y él estaba en el ojo del huracán. La noche cayó sobre la Ciudad de México,
pesada y cargada de una electricidad casi sobrenatural. El cielo, antes límpido, ahora burbujeaba con nubes oscuras y amenazantes, prometiendo una tormenta de proporciones bíblicas. En la Basílica de Guadalupe, miles de fieles se agolpaban, sus susurros y oraciones subiendo al unísono. Un clamor que parecía desafiar la furia de los elementos. Velas parpadeaban en las manos de los devotos, creando un mar de luz temblorosa que se extendía por toda la nave central, mientras la imagen de la Virgen en la tilma, sobre el altar, parecía emanar un aura de serenidad en medio de la creciente tensión. Afuera, relámpagos rasgaban el firmamento, iluminando brevemente la silueta de la basílica. Simultáneamente, en la iglesia del pastor Ricardo, la atmósfera era de un suspense sofocante. La multitud de afuera, antes silenciosa, ahora murmuraba con una ansiedad creciente, sus rostros iluminados por los flashes de los teléfonos celulares que registraban cada momento. El viento aullaba, azotando las banderas y oraciones que adornaban el frente de la iglesia, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, pesadas y gélidas. Ricardo, encerrado en su oficina, observaba el tumulto por la ventana, su corazón latiendo desacompasado. El sonido de la tormenta se mezclaba con el murmullo de la multitud, creando una sinfonía caótica. De repente, un evento inexplicable comenzó a desarrollarse en la basílica. La imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma, para sorpresa y asombro de todos los presentes, pareció cobrar vida. Una luz suave, de un tono dorado y ambarino, comenzó a emanar de la pintura, envolviéndola en un brillo etéreo. No era una luz fuerte u ofuscante, sino una irradiación delicada que llenó el ambiente con un aura de paz. Testigos comenzaron a murmurar, señalando la imagen, algunos cayendo de rodillas, otros extendiendo las manos en reverencia. Un perfume de rosas, fresco y embriagador, comenzó a esparcirse por la basílica. Era un aroma que parecía venir de la nada, un olor que recordaba el milagro original de Juan Diego, cuando las rosas de Castilla florecieron en el invierno del Tepeyac. Un calor reconfortante se irradió de la imagen, llenando el aire y envolviendo a los fieles en una sensación de bienestar y protección. La combinación de la luz, el perfume y el calor era inconfundible, una señal clara e irrefutable de algo que trascendía la comprensión humana. Las oraciones se intensificaron, ahora permeadas por una mezcla de asombro y gratitud. En el instante exacto en que la basílica era bañada por esta manifestación divina, un fenómeno igualmente inexplicable ocurrió en la iglesia de Ricardo. La pequeña imagen de yeso de la Virgen, aquella que él había tirado al suelo días antes, y que yacía en pedazos sobre el altar, comenzó a brillar con una luz tenue, casi imperceptible al principio, pero el brillo aumentó, y las grietas en la imagen se acentuaron, expandiéndose como venas en la superficie del yeso. La multitud de afuera, curiosa con el brillo que venía de adentro, se acercó a las ventanas, con los ojos bien abiertos, con un sonido suave, casi un suspiro. La imagen de yeso se partió. Aún más, revelando algo sorprendente en su interior. No había un núcleo de yeso sólido, sino una pequeña flor de nopal, en pleno florecimiento. Sus pétalos, de un tono vibrante e inesperado de rojo y amarillo, se desplegaban majestuosamente entre los fragmentos. Era una flor imposible de crecer en ese lugar y tiempo, una anomalía botánica que desafiaba la lógica. La flor, con sus espinas delicadas y su belleza resiliente, recordaba las rosas que Juan Diego encontró en el cerro del Tepeyac, un vínculo innegable con la historia del milagro original. La multitud de afuera de la iglesia de Ricardo, que antes estaba agitada y furiosa, se calló. El padre Juan, que lideraba la vigilia, con los ojos llenos de lágrimas, señaló la flor con la mano temblorosa. Un susurro de asombro y admiración recorrió la multitud. El silencio que siguió no era de ira, sino de asombro. Aquellos que antes condenaban a Ricardo con vehemencia, ahora observaban la flor con una mezcla de perplejidad y respeto. La tensión que antes dividía, ahora unía a todos en un momento de pura incredulidad y maravilla. En el hospital, a pocas cuadras de allí, la mamá Elena, que se debatía contra la enfermedad, sintió una mejora súbita e inexplicable. Un calor llenó su cuerpo, y la tos que la asfixiaba desapareció. Sus ojos,
antes sin vida, se abrieron, llenos de una nueva luz. Respiró hondo, un suspiro de alivio que parecía venir de las profundidades de su alma. La enfermera, que monitoreaba sus signos vitales, observó el milagro en tiempo real, con los ojos bien abiertos de asombro ante la recuperación instantánea de la paciente. Lo que parecía imposible estaba sucediendo. El evento milagroso, atestiguado por miles en la basílica y en la iglesia de Ricardo, y grabado en incontables teléfonos celulares, provocó un impacto inmediato y abrumador. Las imágenes de la basílica emanando luz y de la flor de nopo brotando de la imagen rota de Ricardo se viralizaron en segundos. El enfrentamiento de Ricardo con la multitud se transformó en perplejidad y asombro. Los medios, que antes lo condenaban, ahora buscaban frenéticamente entender lo inexplicable. Sus reportajes llenos de preguntas sin respuestas. Las creencias de todos estaban siendo puestas a prueba por un evento que desafiaba la razón. Ricardo, dentro de su iglesia, fue tomado por una ola de shock y desorientación. Observaba la flor de nopal en la imagen rota. Su mente, intentando procesar lo que sus ojos veían, y en milagro. Imposible, pero real. Aquel que él había desafiado, el pedazo de yeso sin poder, se había manifestado de una forma que él jamás podría haber previsto. El orgullo que lo blindaba se desmoronó. Lágrimas brotaron en sus ojos. No de ira, sino de un dolor profundo y un arrepentimiento avasallador. El mundo que él había construido sobre la roca del escepticismo se había derrumbado en un instante. La revelación de la flor de nopal brotando de la imagen rota, junto con la recuperación inexplicable de su mamá Elena, golpeó a Ricardo como un rayo. El shock inicial dio paso a una ola abrumadora de emociones que él jamás imaginó sentir. El escepticismo, su armadura por tantos años, se agrietó y se hizo pedazos ante lo inexplicable. Él, que siempre buscó la lógica y la razón en todo, estaba ahora confrontando un milagro que desafiaba cualquier explicación. Era la prueba viviente de que había algo más allá de su comprensión. Algo que sus convicciones no podían refutar. La imagen de la flor, tan vívida y resiliente en medio de los trozos de yeso, era un espejo de su propia alma. Había una belleza en la fragilidad, una fuerza en aquello que él había considerado sin valor. Las lágrimas que antes contenía con orgullo ahora corrían libremente por su rostro. No eran lágrimas de derrota, sino de una profunda humildad y reconocimiento. La verdad que tanto buscaba no estaba en romper imágenes, sino en ver lo sagrado donde menos se esperaba, en la simplicidad de una flor, en el renacimiento de su madre. En Ricardo, en un acto de profunda contrición, se arrodilló ante la pequeña imagen de la Virgen, ahora con la flor de nopal intacta y vibrante. Ya no había pompa ni teatralidad en sus gestos, solo la vulnerabilidad de un hombre quebrado y, al mismo tiempo, renacido. Pidió perdón, no solo a la Virgen de Guadalupe, sino a su mamá, a su congregación y al pueblo mexicano que había ofendido tan profundamente. Fue un pedido sincero, venido del fondo de su alma, un reconocimiento público de sus errores y de su arrogancia. Su transformación no fue instantánea ni simplista, fue un proceso de dolorosa revisitación de sus propias creencias. Se dio cuenta de que la verdadera fe no se encontraba solo en dogmas rígidos o en la ausencia de imágenes, sino en el respeto por la fe ajena, en la compasión y en la capacidad de reconocer lo sagrado en aquello que trasciende la lógica humana. Aquel pedazo de yeso que él había despreciado era para Mailones, un vínculo con lo divino en Consuelo Guay. Una fuente de esperanza. Había ignorado la profundidad de la fe popular, su belleza y su poder. La curación de Elena fue el sello final de esa transformación. Al verla sentada en la cama, sonriendo, con la salud restaurada, Ricardo sintió una gratitud inmensa, una sensación de que había recibido una segunda oportunidad, no solo para su madre, sino para sí mismo. La fe discreta y resiliente de ella que él tanto había intentado liberar, era en realidad la más pura y fuerte de todas. Perdido en sus propias certezas, y Elena en su simplicidad fue el puente para su reencuentro con el misterio y la compasión. Días después, Ricardo subió nuevamente al púlpito de su iglesia, pero esta vez
El tono era diferente. No había fuego en sus ojos, sino una quietud reflexiva. No renegó de su fe evangélica, sino que la amplió. Habló sobre la importancia del respeto interreligioso, sobre la belleza de la devoción sincera, independientemente de su forma. Su voz, antaño llena de condena, ahora reverberaba con un mensaje de unión y aceptación. Era una nueva voz, la voz de un hombre que había sido tocado por el milagro y por la humildad. Su iglesia, antes un lugar de predicación intransigente, comenzó a transformarse en un centro de diálogo y reconciliación. La puerta que antes parecía una barrera, ahora se abría para el acogimiento. La pequeña flor de nopal, ahora preservada en un jarrón sobre el altar, se convirtió en un símbolo de un nuevo comienzo, un testimonio silencioso del milagro que había sacudido sus convicciones. Representaba la interconexión de la fe mexicana, la capacidad de encontrar lo divino en diversas manifestaciones, un recordatorio constante de que la fe es un jardín con muchas flores. La historia de Ricardo y del milagro de la flor se extendió por todo México, inspirando conversaciones sobre tolerancia y comprensión. Él y el padre Juan, antes en lados opuestos de un conflicto, ahora se encontraban con frecuencia, intercambiando experiencias y visiones, construyendo puentes donde antes había muros. Esta relación inesperada se convirtió en un ejemplo de cómo la fe, en su esencia, busca la unión y el amor, y que los milagros a veces son solo la fe manifestándose de maneras inesperadas, rompiendo paradigmas y reconstruyendo corazones. En un momento de profunda gratitud, Ricardo, Elena y el padre Juan se encontraron en la Basílica de Guadalupe. Juntos, compartieron un momento de oración y gratitud ante la tilma de la Virgen. Ya no había las antiguas divisiones, solo la unidad de la fe, expresada en diferentes formas, pero convergiendo hacia el mismo propósito. Fue un acto de reconciliación, un cierre del ciclo de dolor y un nuevo comienzo para todos, demostrando que la fe verdadera no excluye, sino que abraza la diversidad. La historia termina con Ricardo, ahora un hombre transformado, dedicando su vida a promover la comprensión y el diálogo entre diferentes creencias. Aprendió que la fe es un misterio profundo que ve más allá de las palabras y las imágenes, y que su mayor fuerza reside en la humildad, el respeto y la capacidad de amar al prójimo, independientemente de su forma de creer. Su viaje, de escéptico a redimido, sirve como un recordatorio poderoso de que el mayo ere milagro puede estar en nosotros mismos, en nuestra capacidad de perdonar, de aceptar y de encontrar lo sagrado en la